Queridos estudiantes, reciban mis cordiales saludos. Abordaremos ahora el tema inteligencia. Antes de avanzar, quiero que se pregunten, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo el conocimiento sobre este tema puede ayudarme a mejorar mi rendimiento? Muchos profesionales en el área de la psicología conceptualizaron el término inteligencia. Veamos algunos conceptos. Lewis Terman en el año 1921 propuso que la inteligencia es la capacidad de pensar de manera abstracta. Después, en el año 1944, David Wechsler propuso que la inteligencia es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente, relacionarse eficazmente con el ambiente. Y Jean Piaget propuso que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al ambiente. Bueno, la inteligencia engloba todos estos aspectos que mencionaron estos autores. Es nuestra capacidad para pensar de manera abstracta, nos ayuda a adaptarnos a las diferentes situaciones, pero también nos ayuda a poder reunir esa información que vamos rescatando del ambiente y con esa información poder establecer relaciones, pensar de manera racional y tomar decisiones eficientes. Existen discusiones sobre si la herencia es heredada o es aprendida. En realidad, ambos influyen en la expresión de nuestra inteligencia. Los psicólogos actuales no se ponen de acuerdo sobre la proporción en que intervienen cada uno de estos aspectos o determinantes, pero sí que ambos influyen en nuestra inteligencia. También otro punto que influye en la inteligencia podría ser el sexo. Si bien no existe una diferencia entre el CI global de los sexos, se puede mencionar que las mujeres tienden a sobresalir más en habilidad verbal y los hombres en habilidades espaciales. Existen numerosas teorías relacionadas con la inteligencia. Charles Sperman propuso que todas las personas tenemos una inteligencia general, a la cual él denominó con la letra G, y varias inteligencias específicas que él denominó con la letra S. Por tanto, todos los seres humanos tenemos la capacidad para aprender, pero podemos tener habilidades diferentes, es decir, algunos sobresalen más en la parte verbal, otros sobresalen más en la parte numérica y otros, por ejemplo, en la parte de relaciones. Thurston, aplicando el análisis factorial sobre las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia de un gran número de niños, identificó 7 factores relativamente diferentes. La fluidez verbal, que sería la habilidad para recordar palabras rápidamente. La comprensión verbal, que sería la habilidad para definir o describir palabras. La actitud espacial, que es la habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio puede cambiar o va cambiando. La rapidez perceptiva, que sería la habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos. Luego, el razonamiento inductivo, que sería el pensamiento lógico, la actitud numérica y la memoria. Por eso su teoría se denomina teoría de las habilidades mentales primarias. Lógicamente, las personas desarrollamos esas habilidades en formas diferentes. Wilford, mediante el análisis factorial, creó un modelo de inteligencia tridimensional con 150 factores. Estos factores independientes están formados por la influencia recíproca de las operaciones, que serían la manera como pensamos, los contenidos, que serían lo que pensamos, y los productos,
que son el resultado de la aplicación de una determinada operación a un contenido determinado, o el pensar de cierta manera sobre un sujeto determinado. Cattell y Horn proponen una distinción entre dos tipos de inteligencia, a los que llaman inteligencia fluida y cristalizada. Supongamos que se les pide clasificar letras y números de acuerdo a un determinado criterio, emparejar palabras relacionadas entre sí o recordar una serie de dígitos. El tipo de inteligencia que se usa para estas tareas, como descubrir las relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, o formar conceptos, razonar o abstraer, es la inteligencia fluida. Estos problemas son nuevos para todo el mundo, o bien introducen un elemento que todos los individuos de una determinada cultura deben conocer. Se considera que este tipo de inteligencia depende del desarrollo neurológico y está relativamente libre de influencias educativas y culturales. El otro tipo de inteligencia, de acuerdo con esta teoría, es la inteligencia cristalizada, que incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general para emitir juicios y resolver problemas. Este tipo de información debe aprenderse de una manera específica y por tanto depende de la educación y de la cultura. Incluye conocimientos tales como el significado de las palabras, las costumbres de los indios, cómo usar, por ejemplo, un determinado aparato o cómo comportarse en una cena elegante. La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Gardner. Él menciona que existen 8 inteligencias predominantes. Cada una de ellas se caracteriza por habilidades y capacidades específicas. Por ejemplo, la inteligencia lingüística es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. La inteligencia musical es la capacidad de percibir y expresarse en formas musicales. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. La inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. La inteligencia intrapersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. La inteligencia interpersonal es la capacidad para relacionarse con los demás. Ahí se habla de empatía y de interacción social. La inteligencia naturalista es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza, como ser los objetos, las plantas y los animales. De acuerdo con Gardner, la inteligencia involucra la capacidad para resolver problemas y para crear productos culturales. Desde este punto de vista, la inteligencia es un concepto plenamente relacionado con la creatividad. Para él, en una educación, las inteligencias múltiples serían o establecerían, digamos, pautas que permitirían conocer y aceptar la diversidad y al mismo tiempo también establecer principios de igualdad. Inicialmente se creía que las personas con alto coeficiente intelectual serían aquellas que tendrían las mejores oportunidades laborales o las personas más destacadas. Daniel Goleman propone que un alto coeficiente intelectual no asegura un buen desempeño o un buen logro de objetivos, digamos, en la vida, pero sí un alto coeficiente de inteligencia emocional. Él menciona que si no disponemos de habilidades emocionales, si no nos conocemos bien, no somos capaces de manejar nuestras emociones,
Si no podemos sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que podríamos ser porque no iríamos muy lejos. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más proclives a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia. Él también nos menciona que en el mejor de los casos un coeficiente intelectual parece aportar solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Nos menciona también que la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que nos van a gobernar el resto de nuestras vidas. Cuando hablamos de autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad están detrás de cualquier tipo de logro, refiere Goleman. Las emociones descontroladas pueden hacer que personas inteligentes cometan actos no muy acertados. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimiento a los pensamientos. Los test de inteligencia nacieron a mediados del siglo XIX por un interés en el tratamiento humanitario de personas retrasadas. Binet inventó el término nivel mental para expresar la puntuación de un niño en el test. Este nivel, que más tarde se llamó edad mental, corresponde a la edad de los niños normales que habían recibido una puntuación similar en estos temas durante la preparación de las pruebas. El término coeficiente intelectual fue acuñado más tarde para convertir la edad mental en un valor que pudiera ser utilizado independientemente de la edad. El coeficiente intelectual o CI es la razón entre la edad mental de una persona y su edad cronológica multiplicada por 100. Cuando la edad mental es la misma que la edad cronológica, la persona tiene un coeficiente de 100, que es el valor medio. Cuando la edad mental es mayor que la edad cronológica, el coeficiente es superior a 100, y cuando la edad mental es menor que la edad cronológica, el CI es menor que 100. La distribución de la puntuación del CI en una población general toma la forma de una curva, en forma de campana, curva normal. Es decir, la gran mayoría de los individuos se encuentran en el medio y hay cada vez menos sujetos cuanto más nos alejamos hacia los extremos. Las personas que puntúan muy por debajo de su edad cronológica se clasifican dentro de los que poseen un retraso mental, que incluye los siguientes aspectos: un funcionamiento intelectual general por debajo de la media y una deficiencia en el nivel de conducta adaptativa apropiada para la edad en cuestión y una manifestación del retraso antes de los 18 años. Recordemos que en las personas que poseen retraso mental puede haber una categoría desde un retraso límite, donde prácticamente tiene un funcionamiento adecuado y puede integrarse sin mayores dificultades a la sociedad, con aquellas que tienen un retraso profundo. Las personas superdotadas, en cambio, son aquellas que están en el otro extremo, donde su puntuación es muy superior a la media, digamos, y poseen habilidades especiales. Te invito a profundizar el tema realizando las actividades propuestas. Por la atención, gracias.